El programa del día de hoy trata sobre las colecciones, pensando en cualquier conjunto de objetos que tienen algo en común a los cuales una persona confiere de un valor o cualidad que la lleva a seleccionarlos y pues juntarlos, ¿no? Y yo tenía la duda, si alguna vez tú, persona que nos escuchas de aquel lado, has tenido alguna colección o conoces a alguien que coleccione algo. Pienso que ya sea una colección pública o privada, una colección implica la capacidad que tenemos los humanos de cargar con significado objetos y elementos de la realidad. Y ya que somos seres simbólicos y aquí somos psicoanalistas, pensemos qué del inconsciente puede estar puesto en lo que se llega a coleccionar y cómo estos objetos pueden hablar de una parte de nosotros mismos. Coleccionar no es igual a acumular, y algo de la subjetividad está puesto en ambas conductas. Pensemos juntos sobre este tema tan amplio y de la vida cotidiana. Y más ahorita que muchos hicieron su limpia de Año Nuevo, vamos a ver de qué no se deshicieron. Pues por donde quieran. Yo. Pues sí, teníamos ya este tema pendiente desde pues, el año pasado que lo estuvimos platicando Sandra y yo. Y yo, la verdad es que ayer me ponía a ver mi librero, ¿no? Que decía, bueno, o sea, se podría decir que colecciono libros, pues no sé. Más bien quizás es que me gustan mucho y pues sí, al final podría ser por la cantidad de una colección, pero creo que los libros van por ahí, por otro tema, ¿no? Pero yo me preguntaba como que cuándo se puede decir que ya tienes una colección de algo, ¿no? Porque uno puede comprar muchas cosas que le gustan y sin embargo no coleccionar eso, ¿no? Porque vas desechando las que dejas de usar, ¿no? Claro. Por ejemplo. Hablando de las limpias de Año Nuevo, ¿no? Pero me preguntaba eso, ¿cuándo se puede decir que uno colecciona algo? Y como bien dice Sandra, ¿qué dice de uno esa colección, ¿no? ¿Para qué lo tienes? ¿Cómo empezaste a coleccionar eso? ¿No? Y yo pensaba, pues obviamente, yo se podría decir que colecciono arte, ¿no? Porque pues tengo una colección de grabados, pinturas, no nada más mías, sino de otros artistas, ¿no? Sin embargo, pensaba yo como en los grandes coleccionistas de arte, ¿no? Cómo invierten millones y millones en arte y la transición me parecía muy interesante como pensar en eso, ¿no? Como coleccionar algo y la transición de ser un coleccionista, ¿no? Como que eso transforma ese coleccionismo en alguien que es ya un coleccionista, ¿no? O sea, la transición de coleccionar objetos a ser una persona, ¿no? Y pensaba como metapsicológicamente como en el ello y el yo, ¿no? Como en cosas que a lo mejor hace uno como por impulsividad. A mí, por ejemplo, hubo una época en que me encantaban los pitufos chiquitos y los llevaba a todas partes y les tomaba fotos y me preguntaban, ¿y por qué les tomas fotos? Yo no sé, o sea, como que me gusta como tomarles fotos y ya después haré algo con esas fotos, ¿no? Era una cosa más como artística. Pero pensaba en esto de cuando uno hace algo por impulsividad y empieza, digamos, como a acumular cosas, ¿no? Que ahorita lo decías, la gran diferencia entre coleccionar y acumular, ¿no? Que ya me parece como ya una conducta a lo mejor un poco más impulsiva, o quizás hasta obsesiva, que tiene que ver más con el impulso del ello, ¿no? Pero siento que como lo pensaba yo, ¿cómo sería metapsicológicamente esto de ponerle el deseo a un objeto, ¿no? Porque al final cuando uno compra un objeto que le gusta mucho y decide coleccionarlo, sí. Es porque el deseo se va replicando, ¿no? Se va como reafirmando. En el siguiente objeto se reafirma otra vez el deseo. Por ejemplo, yo pues pienso en el arte, ¿no? Un cuadro, pues te gusta muchísimo y lo adquieres y lo pones y lo admiras y después te gusta otro y después te gusta otro y el pasado no te deja de gustar, ¿no? Sino que simplemente el deseo se replica y se reafirma, ¿no? Se va como reafirmando en cada objeto que tú pues le pones un valor pues muy, muy, pues ahora sí que un gran valor, ¿no? Porque es algo que
que no satisface ese deseo, sino que sigue el hambre por más, ¿no? Y pensaba justo en esa transición, ¿no? De cuando se convierte uno ya en coleccionista de algo, porque ha puesto su deseo y digamos, como algo más concentrado y más estructurado en un objeto, ¿no? Sí. Que eso ya sería como, a mi punto de verlo, como una colección, ¿no? Algo en lo que tú pones tu deseo y ese deseo se replica y se multiplica. Y a la vez se reafirma, así es ayer como yo me lo imaginaba, ¿no? Pero me parece que es algo que es interesante como a pensar desde diferentes perspectivas, porque uno como psicoanalista, ustedes bien lo saben, como que tiende a querer explicar todo a través del psicoanálisis, ¿no? Y a mí me parece como una curiosidad psicoanalítica, ¿no? Como que vemos un fenómeno en la vida, en el exterior y decimos, ¿esto qué será, no? Y empieza uno a hacerse teorías psicoanalíticas del fenómeno. Entonces, creo que de ahí nació mucho la curiosidad por este tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esto de coleccionar? ¿Qué pasa con las personas que acumulan cosas? ¿Qué pasa con las personas que de repente les entra el ímpetu de sacar y sacar y sacar y sacar y sacar, y se quedan así como, que es una cuestión también como, pues muy yoica, ¿no? O sea, como de que tiene que ver con la estructura del yo. Sí. Fíjate, yo lo que pensaba, porque a mí después de que lo platicamos, ya es la segunda vez que pongo este ejemplo, pero fui a la Ciudad de México y mi hermano me llevó a un tianguis de antigüedades, porque nos gustan las antigüedades. Estábamos ahí dando la vuelta, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho, hablando de colecciones, una colección de un señor de teléfonos. Pero tenía desde teléfonos antiguísimos hasta un celular Nokia huevito, hasta un iPhone, o sea, una cosa así, ¿no? Sí. Y parte de lo que se anunciaba ahí el señor era pues que los vendía, obviamente, y además reparaba teléfonos, ¿no? O sea, teléfonos de cualquier año. Entonces yo, por lo que me resurgió es porque pues cada uno de los puestecitos estaba especializado en algo. Ajá. ¿No? O sea, había alguien que vendía teléfonos solamente y reparaba, teles, muebles, muñecas también, así unas viejísimas y juguetes, bueno, de todo tipo, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuál es la historia? O sea, ¿cuál es la historia que está detrás de la elección de ciertas personas por ciertos objetos? ¿No? O sea, porque como decías, yo pensaba que no es lo mismo acumular donde no importa qué acumulo. ¿No? Yo pensaba en patologías que se va viendo más grave cuando empieza a acumular basura, por ejemplo, ¿no? Objetos tirados en la calle, etcétera. Y que llega a una circunstancia ya pues excesiva en la que ya la gente no puede ni vivir, no se puede mover, que ya es insalubre, ¿no? Que ya nos hablan de una acumulación y de un desorden mental grande, ¿no? O sea, hasta, como decías, de no diferenciar por qué me estoy llevando lo que me llevo, qué espacio es para mí para vivir, qué utilizo, qué atesoro, qué guardo, qué es una exhibición, ¿no? O sea, qué es estético, con un valor estético, que con un valor emocional y que tiene un valor utilitario. Exacto, sí. ¿No? Entonces yo pensaba en esa diferencia y me imaginaba, o sea, ¿qué historia tiene una persona, como decías tú, que decide volverse coleccionista de algo que implica decidir qué objetos son los que va juntando, decidir que no acumula todo, sino que selecciona, ¿no? Ciertas cosas y además se empapa de conocimiento al respecto? O sea, pensaba todo un procesamiento detrás que no nada más es voy a juntar esto como dices tú, como impulso o como obsesión. Sí. ¿No? Porque también pensaba que tanto puede ser algo que me agarre en una obsesión y entonces ya no hay espacio para nada más en mi vida. Y todo se trate de acumular ciertos objetos, ¿no? Claro. Exacto, sí. Entonces me hace algo bien interesante también por lo que va pasando a lo largo de la historia, pues del crecimiento y de cómo a ciertas etapas uno va soltando ciertas colecciones, si quieres llamarlo así. O sea, pensaba en los niños, ¿no? O sea, justo ahorita les comentaba a alguien que conozco que durante su infancia coleccionaba ciertos juguetes porque le encantaban y le encantaba jugar con ellos, ¿no? Y fue de las últimas cosas que soltó en la adolescencia, así como un objeto transicional, ¿no? También. Al crecimiento, y dije, pues así es, aquí está mi infancia, ¿no? En estos objetos que eran ya una colección, así, ¿no? Con diferentes objetos y te contaba la historia, bueno, todo lo que tú quieras.
a decir, pues ya ahorita ya no son parte de mi vida porque ya crecí y entonces voy a pasar a otra cosa, ¿no? Y yo pensaba cuántas veces podemos hacer eso sin ser coleccionistas. Exacto, sí.